Amén. Dicen amén, hermanos. Vamos a leer la Biblia antes de que se siente. Abra su Biblia y vamos a leer. Vamos a ir al capítulo número 40 del libro de Isaías, ¿sí? Uno de los grandes profetas de Dios. Profetizó más o menos unos 750 años antes de Cristo. Y vamos a ir al capítulo 40 y vamos a leer una serie de versículos ahí que son interesantes, ¿sí? Desde el versículo número 20 vamos a leer hasta el final, ¿sí? Esta Biblia que traigo, que es la que uso para una lectura diaria, tiene la letra más grande. Entonces aparecen como que son muchos versos, pero son iguales de que la Biblia más pequeña, ¿verdad? Entonces, capítulo 40 del libro de Isaías, del versículo 20 en adelante, ¿sí? Si hay algunos niños que van a salir, o jóvenes o adolescentes, pues lo pueden hacer. Y si todos vamos a estar aquí, pues qué bendición. Leemos la Biblia, Isaías capítulo 40, verso número 20 hasta el 31, que vienen siendo 11 versículos. Dice la Biblia: el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? Una pregunta. ¿No habéis oído? Otra pregunta. ¿Nunca os han dicho desde el principio? Otra pregunta. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Una pregunta más. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda de morar. Él convierte en nada a los poderosos y los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejantes y me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿Nunca has oído? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda, no lo alcance. Hay quien da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias al Señor, porque estamos este lindo domingo aquí en la casa de Dios para bendecir su nombre y escuchar hoy su palabra, ¿sí? Qué alegría poder saludarles y verles, ¿sí? Estamos en el mes de marzo y bueno, vamos corriendo rápidamente ya en este mes de la primavera, el 21, comienza la primavera y viene corriendo, ¿verdad?
Vamos entonces a hacer algunas consideraciones esta mañana, hermano, de la palabra bendita de nuestro Dios. El título es Como las águilas. ¿Cómo son las águilas? De seguro que usted ha visto, ha escuchado y ha leído de estas aves majestuosas que son increíbles. Son llamadas las reinas de las aves, la reina de los cielos y de las alturas. Y es también el águila un emblema de casi todos los poderes imperiales en el mundo. Y todo este pasaje nos habla acerca de que podemos nosotros, en la fuerza y en la dirección y en la bendición de Dios, surcar el espacio y ser vencedores, ser tan fuertes, tan grandes, tan vigorosos como pueden ser las águilas. Si vivimos agotados, estamos agobiados o estamos cansados, si te acuestas y te levantas cansado, si te has hecho callado y retraído, si te parece que Dios es un ser lejano, desinteresado y que la Biblia no tiene sentido, si te pasa esto, Isaías, el gran profeta del Antiguo Testamento, tiene esta palabra para ti y también para mí. La generación de Isaías, el profeta, enfrentó días devastadores, angustiosos, porque fueron llevados cautivos y estuvieron viviendo en el exilio muchos años. En esa dolorosa experiencia, serían un constante dolor emocional y espiritual donde quiera que estuviera el pueblo de Israel. El profeta señala el camino para salir de ese vacío, de esa pobreza espiritual, de esa limitación de recursos, de esa indigencia física y emocional. Él espera confiadamente en Dios que cambie su vacío, que quite el dolor, que arranque la debilidad y que venga a darle fuerzas como las del búfalo, el poder de las alas del águila y volar sobre todos los problemas y ser vencedor. Esta historia nos refiere tres cosas importantes que le menciono. Primero, la fortaleza nuestra y la fortaleza de los cristianos empieza con una declaración de Dios. La recuperación de las fuerzas no empieza centrándose en la situación humana, sino en la situación divina. Hay algunas cosas que como creyentes siempre debemos de tener presentes y siempre deberíamos de saber. Isaías nos las recuerda con dos preguntas. Y él dice, ¿no has sabido? ¿No has oído? ¿No has sabido por las experiencias pasadas? ¿No has oído por las declaraciones benditas de la palabra de Dios? Los 4 atributos incomparables de Dios como las piedras fundamentales de la vida, donde nosotros podemos empezar a fortalecernos y vivir mejor para Dios. El profeta Isaías nos dice 4 atributos de Dios. Nos dice primero su eternidad. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. No has sabido, no has oído, nunca te han dicho que Él está sentado sobre el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langostas. Dios es eterno. La Biblia nos habla de la eternidad de Dios en muchísimas escrituras, pero uno de los salmos, el Salmo 90, es singular y dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación.
antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esa es la eternidad de Dios. Dios es eterno, glorioso, inmenso, incomparable, y podemos refugiarnos en Él con plena confianza, que Él estará a nuestro lado si confiamos en Él para darnos su bendición. Para Dios, principio, sucesión y fin son tres cosas que en Él no cuentan. Porque Él no tiene principio, no tiene sucesión, ni tampoco Él tiene fin. Dios es uno siempre. Dios tiene una vida completa y una vida interminable porque Él es eterno. El tiempo no puede aplicarse a Dios. Se aplica a nosotros. Nosotros somos del tiempo. Nosotros vamos de paso. Nosotros somos el hoy. Él es el siempre. La pregunta, ¿qué edad tiene Dios? No tiene sentido. ¿Qué edad tengo yo? Sí. ¿Qué edad tiene usted también? ¿Qué edad tiene su casa construida también? ¿Qué tanto tiempo tiene el carro con usted también? Pero la pregunta, ¿qué edad tiene Dios? No tiene sentido. Él no es más viejo hoy que el año pasado, ni será más viejo mañana que hoy, porque Él es eterno y Él es infinito y Él vive en un eterno presente. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío, ese es el Dios de nosotros. Hay algunas cosas que los creyentes deberíamos de saber. Isaías nos los recuerda. No has sabido, no has entendido, y nos refiere entonces la eternidad de Dios, pero nos habla también de lo infinito que Él es. Y la Biblia también habla mucho que Dios es infinito, que Dios no tiene fin nunca. La Biblia dice: oh Jehová, tú has conocido y me has examinado. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi descanso. Y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, tú lo sabes todo. Qué grande es el Dios que tenemos. Creó los confines de la tierra. Dios no es cuestión de localización, porque en Él no tiene sentido. Está en el oriente y está en el occidente. Está en el norte y está en el sur. Está arriba y está abajo. Y está dentro del corazón que le ama. Dentro de la mente que le proclama. Dentro del pensamiento que declara que Dios es su Dios. No hay límites para su presencia. No hay un lugar donde Él no pueda ser hallado. Dios no está limitado a las coordenadas nuestras, porque Dios es infinito y está en todas partes, en el fondo del mar, en la noche más oscura, en las estrellas del cielo, en los sitios más alejados. Dios está ahí. Nosotros tenemos problemas porque nosotros no somos así. Nosotros somos del tiempo, somos criaturas, Él es creador. Nosotros somos mortales, Él es inmortal. Nosotros somos del tiempo, Él es de la eternidad. Nosotros vamos de paso, Él vive un eterno presente. Está en todas partes porque es infinito. Y el profeta Isaías nos hace recordar todas esas cosas de Dios. Nos dice otra característica que es inagotable. Dios jamás se agota en nada, ni en su poder, ni en su gracia, ni en su justicia, ni en su misericordia, ni en su bondad, ni en nada se agota Dios. Usted se cansa, usted se agota, yo me canso, nos agotamos, pero Dios jamás. Dios es incapaz de sentir fatiga, de sentir debilidad. Dios no tiene disminución de energías.
Él siempre tiene su poder permanente. Él siempre tiene su vitalidad divina. Hay una diferencia abismal entre el hombre y Dios. El hombre es débil, se fatiga, se cansa y también se muere. Jacob llegó a un momento de su camino huyendo de su hermano Esaú, que dijo: yo te voy a matar, muriendo papá te mato. Y Jacob sabía que su padre estaba por últimos días, y también Esaú, y le había robado la primogenitura, y dijo: muriendo papá te mato. Y su madre le dijo: vamos a esperar que se tranquilice el enojo de tu hermano y vete allá donde vive mi hermano a vivir a Harán. Y se fue yendo y cansado del camino, una noche oscura, viendo solo estrellas en el cielo, se acostó, buscó una piedra, la puso de cabecera, si traía alguna tela la puso por ahí y se dispuso a dormir. Y en ese ínter en que él tiene el sueño, de repente le aparece una visión dormida que era increíble. Se le presenta una escalera que llega hasta el cielo y hay ángeles que suben y bajan, y allá en lo alto de la escalera está Dios. Y él está asombrado. Y Dios le dice: yo soy Jehová tu Dios. Y el lugar en que estás te lo daré a ti y a tu descendencia por herencia. Y Jacob se queda impresionado, despierta sorprendido, ve aquel lugar y descubre que Dios estaba ahí. Aquella piedra la unge y él dice: este no es otra cosa más que puerta del cielo. Y llama a aquel lugar Betel, puerta del cielo. Dios se le aparece para decirle que es su Dios y Dios de su descendencia, porque Dios es increíblemente infinito y es maravillosamente inagotable. Ángeles suben y bajan y Dios diciéndole: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, y yo estaré contigo, y esta tierra en que estás acostado la daré a ti y a tu descendencia. Cuántas maravillas incomparables tiene la bendita presencia de Dios, porque es tan grande que puede conocer nuestros más pequeños detalles, y es tan infinito que puede tener los más grandes recursos para que usted y yo podamos vivir bajo su bendición y su gracia. ¿Quién puede conocer del todo a Dios? La Biblia dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Él dice: Él convierte en nada a los poderosos, y los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como Él sopla, ellos se secan y el torbellino los lleva como carasca. Qué pequeñez la nuestra. Qué pequeñez la nuestra y qué infinitud la de Dios. ¿Quién puede conocer a Dios con toda su majestad? Increíble. Un rey de Israel llamado Ezequías enfermó de muerte y le dijo Dios a través del profeta: te vas a morir, arregla tus cosas. Le dio el mensaje, porque así eran los mensajeros de Dios. Daban su mensaje y se acabó la historia y me voy. Te dije lo que tenía que darte y me voy. Y él inmediatamente voltea a la pared y llora como un niño. Y el Señor regresa al profeta. Dile: regrésate. Dile que acabo de oír su oración y he visto sus lágrimas. Oigo y miro. Oí su oración, vi sus lágrimas, y dile que le voy a dar 15 años más.
Así es la grandeza, el conocimiento, la infinitud y también lo inescrutable que es Dios. Algún día Dios le llama a un profeta que era profeta muy enérgico, de pocas palabras, llamado Elías, y le dice: ve a la casa del rey y dile que de esa cama en que está no se va a levantar, se va a morir. Y el profeta se levanta para ir a cumplir el mensaje de Dios, y en el camino hace un alto. Y ahí donde está haciendo el descanso, llegan unos emisarios del rey para buscarlo, y entonces él les dice: vayan y díganle al rey que de la cama en que está no se va a levantar, ahí se va a morir. Y van y le dan el recado. Y entonces él descubre que es el profeta Elías, el profeta de fuego, el profeta de Dios. Y entonces manda a unos mensajeros que vengan a traerlo. Y le gritan: varón de Dios. ¿A qué distancia? No sé si de aquí a esas cámaras o a la puerta o más allá, pero le gritan: varón de Dios. Y ese profeta raro voltea a verlos y les dice: si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. Y desciende fuego del cielo y quema a aquel capitán y a aquellos 50. Y como no regresa, manda a otro y vuelven a encontrarlo varón de Dios. Y él vuelve a hacer lo mismo. Si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo. Hermano, Dios es a ti tan imponente, tan inescrutable. ¿Quién conoce sus caminos? ¿Quién conoce su sendero? ¿Quién conoce su vereda? La Biblia dice, Isaías dice, que su entendimiento es insondable. Su mente y su entendimiento van más allá del escrutinio humano. No se puede investigar ni se puede explicar la mente, el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo me ayuda? Diría Isaías. O diría usted y yo, ¿cómo me ayuda a mí todo esto? Saber todo esto, ¿cómo me ayuda? Porque Dios es eterno, puede ayudarme en mi corta vida. Dios es inmensamente grande. Si esta tierra es grande y tampoco no es tan grande, solo tiene una circunferencia de 40,000 kilómetros, pero tiene mares tan profundos como las fosas marianas en el océano Índico, que miden 11,522 metros, 11 kilómetros y medio de hondo. En Rusia está una fosa de agua más honda que esa, 12 kilómetros y medio de profundidad. No han llegado a todas las profundidades. Nosotros conocemos tan poco de la grandeza de Dios, que hizo una tierra tan maravillosa, tan extraordinaria. No nos hizo peces para vivir en los mares, ni a los peces los hizo personas para vivir fuera del agua, pero eso es lo inescrutable de Dios. Y cuando nosotros sabemos en qué nos puede ayudar todas estas cualidades distintivas y gloriosas del Dios nuestro, del Dios suyo, del Dios mío, entendemos que siendo el eterno puede conocer la temporalidad mía, mi corta vida de 30, de 50, de 70, de 80 años, de los que sean. Es nuestra vida tan corta a comparación de toda la eternidad de Él. Dios es infinito y por lo tanto puede cuidarme en mi pequeño espacio. Dios es inagotable, jamás se agota, jamás se cansa, jamás terminan sus recursos, y por lo tanto
puede proveer para mi debilidad. Y Dios es tan insondable que jamás comprenderé los incalculables recursos de Dios. ¿Cuántos recursos incomparables tiene Dios, hermano? ¿Qué tan grande es Dios? Mire las fortalezas que continúan en esta situación que nos refiere Isaías. Después de mirar a Dios con esas consideraciones de eternidad, de infinitud, de inagotable, de insondable, de incomparable, de único, Él nos presenta a Dios de esta manera singular. Que Dios le hace frente a las situaciones nuestras, a las necesidades nuestras, para darnos fortaleza. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los mancebos también se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Solo Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Si has sentido cansado alguna vez, levante los ojos al cielo, apóyese en el Dios de todas las fortalezas. Él da fortalezas internas y también fuerzas externas. Él multiplica las fuerzas de los débiles. Él les da vigor a los que no tienen. Él le fortalece a los que desfallecen, a los que creen que no van a llegar al final. Dios dice: aún hay más. Te queda camino, te falta algo más. No desmayes, levántate, ponte en pie. Yo soy el Dios de Isaac tu padre, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Jacob tu padre. Y yo estoy contigo y no te dejaré hasta que haga contigo todo lo que yo me he comprometido a hacer. Dios tenía planes para Jacob, aunque él no lo sabía. Dijo: la tierra en que estás la daré a ti y a tu descendencia. Y Dios le dio aquella herencia increíble. Dios nos entrega a nosotros una razón consciente para que nosotros, al leer la palabra del Señor, entendamos que tenemos recursos increíbles que están al alcance si nosotros le amamos y le servimos a Dios con todo nuestro corazón. No importa dónde estés, no importa dónde vayas, no importa dónde vivas, Él tiene recursos increíbles para bendecir tu vida. Mire, hay una historia en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ya casi terminando el libro de los Hechos. El apóstol Pablo va en un viaje, en un barco, lo llevan de prisionero. Lo llevan de prisionero para Roma y va mucha gente con él. La Biblia nos dice cuánta gente va viajando ahí con él en el barco. Pero dice la Biblia, porque los ciclones son desde hace mucho tiempo, hermano. Desde entonces existen, pero a lo mejor la gente, no sé si desde entonces les ponía nombre, pero la Biblia dice en el capítulo 27 del libro de los Hechos que mientras él va en barco prisionero con otro grupo enorme de prisioneros, dice la Biblia que le sorprende en el mar una tormenta. A lo mejor era un ciclón, la Biblia dice que era un viento huracanado. Dice, pero mucho tiempo después, un viento huracanado que se llamaba Euroclidón movía la nave de una manera increíble. Y todos los pasajeros que iban ahí estaban angustiados ante aquella tormenta. La Biblia cuenta cuántos son, 200 no sé cuánto. Déjeme ver si la Biblia lo menciona en alguno de los versos. Mantengan paciencia, hermanos. ¿Verdad? ¿Dicen amén? Amén. Bueno, la Biblia menciona en alguna parte, ahí en ese capítulo 27, que eran 276, alguna cosa así.
Pero este viento Heroclidón trae la nave hacia todo lado y la gente pensando de salvarse. Los soldados que llevaban un montón de prisioneros para Roma, entre ellos iba Pablo para ser juzgados por Nerón, comienzan a tirar todo lo que llevan, haciendo más ligero el barco para que con el agua que cayera no se pudiera hundir con mucha facilidad. Y cuando ya han perdido de vista todo y sienten que se van a morir, pasan 14 días. ¿Ha ayunado usted 14 días, hermano? Pasan 14 días en ayuno, sin comer la gente, Pablo y la gente. Y pensaban morir. Y los prisioneros dijeron: este es el tiempo de escaparnos. Vamos a lanzarnos al mar. Y llegamos a alguna isla aquí cercana. Estaba cerquita la isla de Malta. A lo mejor desde ahí se divisaba, no sé, entre el viento y la lluvia y toda aquella cuestión huracanada. Pero estaban pensando en escaparse. Y entonces los soldados se dieron cuenta y decidieron matarlo. Dijo: si se nos escapan nos van a matar, mejor decimos que los matamos porque sí van a escapar. Y la verdad que tenían la intención de escapar. Y Pablo les dice que no hagan eso, porque si no, ellos van a perder también la batalla ante el gobierno. Y dice la Biblia, el verso número 30 dice: entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que se querían largar las anclas de proa. Pero Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no vas a poder salvar. Entonces los soldados cortaron las amarras, el esquife, y lo dejaron perderse. Y cuando comenzó a amanecer, dice la Biblia, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer. 14 días la gente sin comer a causa de aquel terrible ciclón. Y les dice: por tanto os ruego que coman por vuestra salud. Y luego mire lo que dice el verso 34. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y el verso 37 dice que eran 276 personas. Y Pablo les dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Jehová. Y ha dicho que nadie se va a perder ni se va a morir. El barco se va a perder, los bienes se van a perder, pero ninguno de ustedes. Dios puede estar, hermano, en medio de un viento huracanado. Dios puede estar en medio de 276 personas y la mayoría de ellos eran delincuentes y ladrones y gente perversa. Dios es así de grande. Los recursos de Él son grandiosos, incomparables y únicos, para que nosotros nos abracemos de estas promesas divinas y creamos que este libro dice la verdad. Y cuando Él dice: yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé, Él va a cumplir esa palabra. Dios nos entrega fortalezas a través de esta bendita palabra. Hallamos fuerza cuando nosotros esperamos en Dios. Y esperar, esta palabra aquí no es una palabra pasiva, es algo activo, es algo vigilante, es algo absorbe y retiene las promesas y el poder de Dios en nuestra vida. Hallamos fuerza nosotros cuando esperamos en el Dios Todopoderoso. Nuestro desgaste se cambia en plenitud, nuestra debilidad se cambia en fortaleza, nuestros temores se cambian en valor y aún nuestro dolor se cambia en un cántico nuevo. Podemos bendecir a Dios en medio de las luchas de la vida, en medio de las circunstancias de la vida, en medio de las cosas que nos pasan, si nosotros tenemos a Dios por nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Y Él nos dará alas como las águilas para que nosotros podamos ser más que vencedores. El aliento de Dios
sacia totalmente nuestra vida. Algunos se remontan como el águila. Aquí decía el profeta Isaías, al final, los que esperan en Jehová. En medio de las circunstancias más adversas, espera, confía, Él está contigo, Él te va a guiar, Él te va a sostener, Él te va a bendecir, Él va a estar a tu lado. El águila es símbolo de poder y dice la Biblia, los que esperan en Jehová tendrán alas como las águilas. Y las águilas, hermano, son símbolos de poder imperial. Tienen una larga vida, tienen una eterna plenitud y tienen una libertad increíble. Y Dios otorga a los que creen en su nombre también larga vida y plenitud como la tienen las águilas. Los que confían en Jehová, dice la Biblia, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Si somos el pueblo de Dios, Él está a nuestro lado. Si somos ovejas de Dios, Él está a nuestro lado. Si estamos creyendo en Él, nos dará alas como las águilas para que nosotros crucemos sobre las peores tormentas de la vida y nosotros seamos más que vencedores. Las águilas tienen algunas particularidades importantes, hermano. Las águilas son singulares. Aparte de tener larga vida y tener plenitud y tener una enorme libertad, Dios les otorga habilidades increíbles, unas garras impresionantes para la cacería, un pico potente para desgarrar la carne de las presas y poder alimentarse, y también unas alas inmensas para surcar el infinito de una manera increíble. Pero tienen algunas cosas interesantes las águilas, hermanos, y déjeme ir terminando con esta historia. ¿Cómo son las águilas? Los que han estudiado mucho este animal real, imperial, símbolo de casi enormes y grandes gobiernos del mundo, en donde no ve la bandera de México tiene un águila devorando una serpiente. Nos decían que los que llegaron a México, nuestros archiantepasados, habían venido de acá del norte, de aquel lado de Alaska, cruzando el estrecho de Bering, y que alguno de los sacerdotes incas o mayas o toltecas o náhuatl les había dicho algún dios donde vean un águila sobre un opal devorando una serpiente es su tierra. Esas son las leyendas mexicanas, y ahí se establecieron los mexicas y ahí construyeron todo su mundo y su vida. Las águilas están en la mayoría de las banderas de los países del mundo, porque es un animal emblemático, poderoso, ingenioso, lleno de gracias increíbles que no tienen otros animales. Dicen los que han estudiado las águilas que cuando las águilas llegan, no sé si es su plenitud de su edad madura, llegan a 40 años de edad, ya su pico ha perdido el poderío y la fineza y la fortaleza para arrancar la carne de sus presas y poder subsistir y alimentar a sus polluelos. A los 40 años, su pico se ha desgastado casi totalmente. Las garras han perdido su agudeza y su capacidad para sostener presas. Y también sus plumas han perdido la capacidad para surcar los aires y volar con la plenitud acostumbrada. Y dicen que a los 40 años de edad, las águilas buscan un resguardo lo más seguro posible, en lo más encrespado de la serranía y en lo más alto, y ahí se esconden las águilas. Y poco a poco, con su pico adolorido, comienzan a arrancar las uñas, las garras de sus dos patas, y comienzan a sangrar con profundo dolor, y después con el pico están arrancándose todas las plumas
que ya están desgastadas, que carecen de la vitalidad y la fuerza para sostenerlos como antes en el espacio y surcar los aires para buscar su comida y su supervivencia. Y poco a poco se las arrancan hasta quedan como pollos pelones. Y luego después el pico comienzan a golpearlo en las rocas para que se vaya descascarando y cayendo todo aquello que ya no les sirve para ser esas cazadoras increíbles que son, y quedan de una manera horrible y dolorosa a esperar su invernación, y pasan ese tiempo de invernación y de recuperación muchos meses. Los que saben de eso dicen que por lo menos tardan 6 meses en volverles a crecer las alas. 6 meses en que las uñas vuelvan a crecerle y se conviertan en garras afiladas y potentes. Y 6 meses en que el pico se vuelva a reestructurar para poder tener la fortaleza de poder devorar sus presas y poder vivir y subsistir y disfrutar su comida. Y Dios dice que nosotros, aunque a veces perdamos fortaleza y debilidad, Él está a nuestro lado. Y si no desesperamos y si confiamos plenamente en Él, nuevamente tendremos la fortaleza, cruzaremos el desierto, venceremos las vicisitudes de la vida, las tormentas serán cosas del pasado y volveremos otra vez a ser como el águila restaurada y renovada, a surcar el espacio y descubrir que Dios nos dio alas como águila para que volemos sobre nuestros problemas, sobre nuestras luchas, sobre nuestras enfermedades, sobre las vicisitudes nuestras, las que sean, problemas económicos, morales, espirituales, familiares, de trabajo, de distancia, de migración, de lo que sea, que usted se atreva a creer que como las águilas tendremos la fortaleza. Los que confían en Jehová, dice el profeta, y los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Te vas a renovar, te vas a fortalecer, te vas a bendecir y vas a enfrentar los desafíos de las tormentas de la vida y vas a ser otra vez el rey y la reina de las dificultades, porque en tu fuerza no podrías hacerlo, pero en las fuerzas de Dios tú y yo lo podemos hacer. No hay cosa que sea imposible para Dios. Y nosotros estamos del lado del Dios que nunca ha perdido una batalla. Y dice: pídeme y te concederé las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. El apóstol Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. En mí no, pero en Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Y Dios quiere que, a semejanza de las águilas, si alguna vez tenemos que invernar en tiempos de ayuno, en tiempos de oración, en tiempos de lectura de la Biblia, en tiempos de alguna necesidad, lo hagamos con dignidad como el águila y creamos que tarde o temprano esos temporales pasarán y vendrán nuevas fuerzas del cielo. Vendrá el Señor a darnos a nosotros como el águila nuevas plumas, nuevo plumaje, nuevas alas, nuevas uñas, nuevo todo, para que sigamos honrando y sirviendo y bendiciendo al Señor. Uno cree que cuando a Pablo lo llevaron a la cárcel, Pablo estaba triste y angustiado y desesperado. No, él estaba confiando que sus caminos estaban con él, y por 2 años lo tuvo prisionero Nerón ahí en Roma. Mi hermano Javier y yo bajamos hasta la cárcel Mamartí, está como a unos 10 metros de profundidad, a como ha crecido las ciudades. 10 metros de profundidad allá abajo, una sórdida prisión donde el apóstol Pablo estuvo 2 años prisionero y luego lo sacaron para cortarle la cabeza por Cristo. Y todos los días lo sacaban afuera encadenado y encadenaban a un soldado. Y él honraba a Dios diciendo: todos los días
tengo una congregación cautiva a la que yo le hablo y le evangelizo para Cristo. Y todos los días tenía un prisionero nuevo, todos los días tenía quien evangelizar, todos los días tenía quien ganar, todos los días tenía quien compartir el poder glorioso. El hombre lo tenía preso, pero Dios lo tenía libre. Libertad para hablar, para predicar, para cantar, para honrar y para instruir a toda la iglesia en Roma, que necesitaba mucho la dirección sabia de aquel gran apóstol. Murió con dignidad y con honra, diciendo: bendito sea Dios. Cuando a los mártires cristianos los martirizaban, los llevaban al martirio o a la hoguera, ellos morían felices. Me encanta morir como Cristo, crucificado. Me encanta morir quemado como los que me antecedieron, porque de esa manera mi vida honra al Señor. Mi hermano, Dios nos llama para que vivamos vidas victoriosas, vidas gloriosas, vidas bendecidas, que si tenemos tiempos de invernar en que tienen que crecer nuestras alas, nuestras plumas, también nuestras uñas, también tengamos que fortalecernos, que lo hagamos. Pero luego levantemos alas como las águilas, para que corramos sin cansarnos y caminemos sin fatigarnos, sabiendo que nunca está solo el que le ha entregado su vida a Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted jamás estará solo, yo jamás estaré solo, porque hemos confiado en el Dios Todopoderoso, que ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días. Si no ha tenido días malos, no se preocupe, van a llegar. Y si ya ha tenido días malos, no se preocupe, van a pasar. Vendrán las alas como de águila y surcaremos el espacio, venceremos las tormentas, los problemas de la vida y seremos, como dice la Biblia, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dios quiere que seamos como las águilas, que usted sea vencedor, que yo sea vencedor y que las circunstancias que pasen en nuestra vida, lejos de alejarnos de Dios, nos acerquen al Dios de nuestra fortaleza, al Dios de nuestra ayuda, al Dios de nuestra bendición. Mi hermano, póngase de pie para orar por esta palabra. Hay problemas que usted no ha podido vencer, no se preocupe. Tarde o temprano se pueden vencer. Tarde o temprano vamos a ser vencedores, usted y yo, de las circunstancias que pasan. ¿Vivimos tiempos extraños? Claro que sí, pero Dios es bueno y Dios es grande y Dios nos va a ayudar a vencer en toda circunstancia de la vida. ¿Lo pueden creer, hermanos? No siempre las circunstancias nos favorecen ni los vientos corren a nuestro favor, pero Dios siempre ha dicho: yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él estará a su lado y a mi lado para darnos la bendición. Vamos a orar, que esta palabra bendiga su vida, que esta palabra fortalezca su corazón y entienda que los que esperan en Jehová. ¿Qué tanto hemos esperado? Espere en Jehová. ¿Qué tanto ha esperado? Espere en Jehová. Los que esperan en Jehová renovarán fuerzas, serán bendecidos, tomarán nuevamente alas de águila, serán vencedores, correrán y no se cansarán. Ponga en Dios su vida, ponga en Dios su fe, ponga en Dios su confianza y no hay circunstancias que los que creen en Dios no puedan vencer. Dios está a nuestro lado para darnos su bendición. Cierre sus ojos y oramos por esta palabra. Sí, Padre Celestial, gracias te damos esta mañana porque hemos venido a tu casa a adorar tu nombre y a oír tu palabra, Señor. Nada más grandioso que saber que tú eres eterno, que tú eres infinito, que tú eres inagotable y que tú estás a nuestro lado, Señor, para darnos tu mano de gloria, para darnos tu fuerza increíble y tu bendición maravillosa. Guíanos, Señor, en estos caminos que vamos transitando, este nuevo año, Señor, año 2025, que tal vez no ha comenzado como otro, Señor, no ha sido tan tranquilo como otro, ha
ha tenido más situaciones difíciles, cuestiones preocupantes. Pero tú eres el Dios de todos los días. Tú eres el Dios de todas las personas. Tú eres el Dios de todos los años. Y has dicho, confía en Jehová y haz el bien. Y te apacentarás de la tierra. Y Dios estará contigo. El Dios nuestro vivirá a nuestro lado para hacernos siempre más que vencedores. Que toda circunstancia que mis hermanos hayan pasado, la vean, Señor, como una experiencia que nos sirve para glorificarte, Señor, como una experiencia que nos sirve para bendecirte y para darte honra y darte gloria. Bendice a todo tu amado pueblo, Señor, que tu palabra bendiga y aliente y ayude a algún corazón que estaba por darse por vencido, que estaba creyendo que era lo último, que estaba agotado, que estaba decepcionado, que estaba triste, que estaba, Señor, sentado en una mecedora acunando su dolor o su pena o su tragedia. Tú estás con nosotros y nos darás fuerzas como las del búfalo y nos harás vencedores en toda circunstancia, porque tú eres el Dios todopoderoso que ha dicho, confía en Jehová y haz el bien y te apacentarás de la tierra y también de la verdad. Dios bueno, bendice a tu pueblo, tu iglesia y tus hijos, y aún aquellos que no pudieron venir esta mañana por alguna circunstancia. Hazles bien, Padre Celestial. Los encomendamos a ti en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Dicen amén, hermanos. Mire, quiero que hagamos una oración por unas necesidades que hay. Nos piden oración por el niño.